Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Muy buenos días, hermanos. De nuevo es una alegría poder saludaros en esta mañana, en este día del Señor, el sexto domingo en el cual no podemos reunirnos en nuestro local, no podemos vernos, no podemos saludarnos como nos gustaría, pero damos gracias al Señor de permitirnos y de poder reunirnos, aunque sea en la distancia, y juntos poder tener un tiempo de adoración al Señor y juntos también poder escuchar su palabra en esta mañana. Antes de seguir adelante y antes de que podamos ver y escuchar algunos vídeos que nos ayuden en un tiempo también de adoración y alabanza al Señor, me gustaría que pudiéramos leer juntos un salmo y que pudierais allí en vuestra casa buscar vuestras Biblias y abrir vuestras Biblias en el Salmo 24 y que juntos podamos leer este salmo y que de alguna manera nos sirva como de introducción a este tiempo de alabanza y adoración al Señor. El Salmo 24 es un salmo del rey David, y el rey David escribía en este salmo, Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Amén. El Señor, Él es el Rey de Gloria, y a ese Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, es a quien te invito, hermanos, que podamos alabar y bendecir al Señor y que podamos hacerlo con un primer cántico que todos conocemos, un cántico que dice: desde los montes hasta el mar, resuena un canto sin cesar, toda la creación te alaba, toda la creación alaba al Señor. Así que, hermano, yo te animo que ahí, en tu casa, tú también puedas alabar al Señor y puedas unirte también en este tiempo. No seas solamente un espectador, sino usa también este tiempo y estos cánticos para alabar y para bendecir al Señor. Amén.
Hola hermanos, buenos días, me alegro de poder saludaros, espero que estéis todos bien, que Dios os bendiga mucho, mucho ánimo en esta situación que estamos viviendo, no estamos solos, Dios está con nosotros, así que nada hermanos, que Dios os bendiga mucho. Buenos días hermanos en este Día del Señor, el día domingo, donde llevamos más de un mes como iglesia que no podemos congregarnos a causa del coronavirus. Y la verdad hermanos que nos duele en el corazón. Os echamos mucho de menos. Echamos de menos el tiempo de alabanza, de adoración juntos como pueblo. Echamos de menos el tiempo de la predicación de la palabra de Dios, donde como iglesia escuchamos juntos lo que el Señor tiene para nosotros. Echamos de menos el poder saludarnos al finalizar de cada culto. Y la verdad que estamos viviendo un tiempo extraño, un tiempo difícil, un tiempo de aflicción. Jesús ya nos lo avisó. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Hermanos, y en este tiempo raro que estamos viviendo, este tiempo de aflicción, no busquemos culpables, hermanos, busquemos a nuestro Dios. Él es el único que puede traer paz y consuelo y esperanza en medio de esta situación tan difícil. Y yo quiero, hermanos, compartir con vosotros un pensamiento cortito de la Escritura, y para ello quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, quiero leer 3 versículos, donde Jesús nos dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fijaros, hermanos, que en este versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús nos dice que no tengamos miedo. No se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Y Él nos manda, nos ordena a que pongamos nuestra fe en Jesús. Y la Biblia nos revela quién es Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, la Escritura, dan testimonio de mí. Y la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, este versículo nos está diciendo que Jesús es Dios, que Él es eterno. Y la Biblia nos dice más cosas acerca de Jesús. Y Juan capítulo 1, versículo 10 nos dice que Él es el creador de todas las cosas, que todo lo que hay fue hecho por Él. Él es eterno y Él es el creador. Y el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice que aquel Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 16, la última parte del versículo, nos dice que Jesús es el creador de todas las cosas y el Señor de todas las cosas. Que todo fue hecho por Él y para Él. Es decir, que Él es creador y Señor. Y el libro de Hebreos nos dice que Jesús, que Cristo, sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Hermano, Jesús es digno de que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Él es eterno, Él es creador, Él es el Señor y Él es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, nos dice la Biblia. El versículo 2 de este capítulo 14 del Evangelio de Juan nos dice que Jesús está preparando una morada para nosotros. Jesús nos dice que está preparando un lugar en la casa del Padre para cada uno de nosotros, para aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en este Cristo que nos revela la Escritura. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos da características de cómo es esta morada que Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Y nos dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es decir, el apóstol Pedro está diciendo que la morada que Jesús está preparando para nosotros es de carácter eterno, incorruptible. Hermanos, allí no llega el coronavirus. Allí ni la polilla ni el orín pueden corromper. Es de carácter eterno. No se puede manchar. No se puede corromper. Es una morada eterna que Jesús ha preparado para cada uno de sus discípulos, de sus seguidores. Y este Evangelio de Juan, capítulo 14,
nos sigue hablando y en el versículo 3 nos dice que Jesús va a volver a por su iglesia. Hermano, el Señor va a volver a por nosotros. Yo no sé si el Señor va a venir dentro de 1 año, dentro de 3, dentro de 10 o dentro de 25 años. Pero lo que sí sé, hermano, lo que sí tengo certeza absoluta es que Jesús va a volver a por su pueblo. Hermano, ya sea que nosotros partamos o que Él vuelva, del Señor somos y con Él viviremos. La Biblia nos sigue revelando más cosas acerca de Jesús. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dijo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, el pueblo de Dios es un pueblo que tiene esperanza. Cristo vino, Cristo murió, fue sepultado por nuestros pecados, pero Cristo resucitó al tercer día dejando la tumba vacía. Así que el pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo que tiene paz, porque su Dios le da paz. Es un pueblo que tiene esperanza y es un pueblo que tiene consuelo. Hermanos, Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Él resucitó de entre los muertos. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene esperanza, porque nuestro Dios nos ha dado esperanza. Hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, nos fortalecemos como lo hacía Abraham, dando gloria al Señor. Hermanos, mucho ánimo. Que el Señor os bendiga mucho. Nos vemos pronto. Hay otro nombre dado a los hombres para salvación, solo un nombre bajo el cielo, en el que Dios nos ha guardado, es el poderoso nombre de Jesús. Otro nombre dado a los hombres para salvación, solo un nombre bajo el cielo, en el que Dios nos ha guardado, es el poderoso nombre de Jesús.
Muy bien, hermanos, vamos a pasar ahora a compartir un pensamiento de la palabra. Y para ello yo os invito a que podáis coger vuestras Biblias allí en vuestra casa y podréis abrir conmigo en el libro de Josué y podamos leer en el capítulo 21, el versículo 45. Y leamos este versículo y que nos sirva de alguna manera de introducción para lo que quiero compartir en esta mañana. Josué capítulo 21, versículo 45, dice así la palabra del Señor. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en esta mañana. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das en esta mañana de poder estar reunidos, Señor, aún en la distancia. Pero, Señor, estamos reunidos en tu nombre y sabemos que tu presencia, Señor, está con nosotros. En cada casa, en cada hogar, tu presencia está. Y delante de tu presencia, Señor, abrimos tu palabra en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú nos hables. Háblanos, Dios mío, por medio de tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que tú tomes mi mente, mi corazón, dame tu gracia, tu unción, Señor. Abre nuestro entendimiento, que tu palabra, Señor, realmente arraigue en nuestros corazones y dé fruto para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo. Padre, glorifícate, Señor, en medio nuestro. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanos. Este versículo que hemos leído en Josué capítulo 21, versículo 45, es un versículo que nos habla acerca de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios a su promesa, a sus promesas. Dios había hecho una serie de promesas al pueblo de Israel cuando Él los sacó de la tierra de Egipto. Y Josué, en este versículo, ya al final de sus días, una vez que ya el pueblo está en la tierra prometida, ya el pueblo está asentado en la tierra, Él expresa esto, escribe este versículo y dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios es fiel a sus promesas. Y de esto, hermano, quiero que podamos hablar algo en esta mañana y podamos ver algo acerca de esto, acerca de las promesas de Dios y del propósito de Dios con sus promesas. Porque la Biblia nos habla y nos dice claramente que en Dios no hay despropósito alguno. O dicho de otra manera, en Dios siempre hay un propósito. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace, en todo lo que Él dice, en todo lo que Él nos enseña. Él tiene un propósito. Y Dios también tiene un propósito a través de sus promesas. Las promesas de Dios forman parte de su revelación. Están en la Biblia. Y la Biblia es la revelación de Dios. En la Escritura, Dios se revela a nosotros. Dios nos muestra cómo es Él y nos muestra también qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y Dios también se revela a través de sus promesas. Cada vez que encontramos una promesa en la Biblia, Dios hace dos cosas. En primer lugar, Él nos revela algo acerca de su naturaleza y de su carácter. Él nos enseña algo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Y en segundo lugar, Él también nos revela sus expectativas. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Cosas que Él espera que nosotros seamos y hagamos. Y esto es algo, hermanos, que no solamente encontramos en versículos que contienen promesas explícitas de parte de Dios, sino también en muchos versículos que de una manera implícita también contienen promesas. Y hermanos, yo quiero que en esta mañana podamos ver algunos ejemplos, que podamos ver algunos versículos y podamos tener en cuenta estos dos aspectos, estas dos cosas. ¿Qué es lo que Dios nos muestra en estos versículos acerca de su carácter, acerca de su naturaleza, que Él quiere que conozcamos? ¿Y qué es lo que Él nos muestra acerca de lo que Él espera de nosotros? Que Él espera que nosotros seamos y hagamos. El primer ejemplo, el primer versículo que quiero que veamos en esta mañana se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Este versículo dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien, hagamos estas dos preguntas. ¿Qué es
lo que Dios nos quiere revelar o nos revela en este versículo acerca de su carácter. ¿Qué es lo que vemos acerca de Dios? Lo que vemos acerca de Dios es que Dios es muy diferente a la idea que muchas personas tienen. Este versículo nos muestra una imagen muy diferente a la imagen que muchas personas tienen acerca de Dios. Muchas personas tienen la imagen de Dios como de un juez severo que está deseando castigar al hombre. Piensan en Él como alguien que está constantemente vigilando nuestras vidas, controlando todo lo que nosotros estamos haciendo en cada momento, cada segundo, y Él está tomando nota de todos nuestros fallos, de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados, y Él está tomando nota y está deseando que llegue el día en el cual nosotros nos presentemos delante de Él para mostrarnos todos nuestros pecados, todos nuestros errores, y así poder condenarnos. Pero lo que nos muestra este versículo, hermanos, es que Dios es muy diferente. Dios no quiere condenarnos. De hecho, Él envió a su Hijo por eso. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 17, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso envió Dios a su Hijo. Por eso vino Jesús. Jesús vino porque Dios no quiere condenar al mundo. Dios quiere salvar al mundo. Dios no tiene ninguna intención ni ningún deseo de condenar al mundo. Lo vemos en la Escritura. Si vemos y leemos algunos versículos de la Biblia, en Ezequiel capítulo 18, versículo 30 y versículo hasta el 32, dice así: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón y un espíritu nuevo, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Más adelante en este mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice que Él no quiere, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar al hombre, sino que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto es lo que nos muestra este versículo acerca del carácter y de la naturaleza de Dios. Y esto es algo que Él quiere que nosotros sepamos y entendamos. Ahora, esto es lo que Dios nos muestra acerca de Él en este versículo. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que Él espera que nosotros hagamos? Que vengamos al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad, hermanos, no es una filosofía. La verdad no es un sistema de pensamiento. La verdad no es una religión. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es Jesús. Jesús es la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos. La verdad acerca de quién es Él. Que Él es el Verbo encarnado. Es Dios mismo hecho hombre, viniendo a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido por medio de su obra en la cruz. Que cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él murió en esa cruz, en mi lugar. Él se vistió de mi pecado. Se disfrazó de mí y murió por mi pecado para que yo pudiera ser vestido con su justicia y pudiera ser acepto delante de Dios. Esa es la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos. La verdad del Evangelio, las buenas nuevas de Dios en Cristo, que si nos arrepentimos de nuestros pecados y si ponemos nuestra fe en Cristo y en su obra por cada uno de nosotros, seremos salvos por su gracia. Y esa es la verdad que Dios quiere que todos los hombres conozcan. Esa es la verdad. Y esto, hermanos, es una promesa que tiene que ver acerca de la salvación. Y tal vez este versículo no sea un versículo en el cual encontramos una promesa de una manera explícita, pero sí de una manera implícita encontramos la promesa de que si llegamos a ese conocimiento, si conocemos la verdad
de Dios. Si conocemos esa verdad no de una manera intelectual, sino si la experimentamos en nuestra vida, si experimentamos la verdad de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo en la cruz en nuestra vida, seremos salvos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que, amigo, si tú aún no has conocido esa verdad, si tú aún no has conocido a Jesús de una manera personal, no has experimentado la verdad de Dios en Cristo, yo te animo a que puedas buscar al Señor. Busca al Señor, porque Él no está lejos, Él no se esconde, Él se ha hecho cercano a nosotros a través de Jesucristo. Y no hay cosa más importante que podamos hacer que buscar a Dios y encontrar en Dios esa verdad. La verdad es que Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos y disfrutar de su presencia. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a pasar a otro ejemplo y vamos también a hacerles estas dos preguntas. ¿Qué nos está mostrando este versículo acerca de Dios, que Él quiere que conozcamos? ¿Y qué es lo que nos muestra también este versículo acerca de lo que Dios quiere que hagamos? El segundo ejemplo que quiero que veamos está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este versículo dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un versículo de 1 de Juan, y 1 de Juan está dirigido no a inconversos, sino que está dirigido a creyentes. Es una carta que está dirigida a creyentes, a cristianos. Y en esta carta Juan dice eso. Dios sabe muy bien que nosotros, que los creyentes, no estamos exentos del pecado. Que el hecho de que seamos creyentes, eso no significa que no podamos pecar y que no podamos caer. Y eso es algo que todos y cada uno de nosotros sabemos y sabemos muy bien. Y en la Biblia, hermanos, Dios nos ha dejado un pasaje que conocemos como el pasaje de las tentaciones. Un pasaje en el cual el mismo Señor Jesús es tentado a pecar por el diablo. Y Dios nos ha dejado ese pasaje en las Escrituras. ¿Por qué? Dios nos ha dejado ese pasaje en las Escrituras por varias razones. En primer lugar, porque ese es un pasaje en el cual el Señor Jesús se está identificando con cada uno de nosotros. Él se está identificando con algo que tú y yo experimentamos constantemente. Porque constantemente tú y yo estamos siendo tentados a pecar. Y el Señor Jesús en ese pasaje se identifica con cada uno de nosotros porque Él también es tentado. Por eso dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Así que, hermanos, nosotros nunca podemos venir al Señor y decir: Señor, tú no sabes por dónde yo estoy pasando, tú no entiendes lo que hay en mi corazón, tú no sabes la presión a la cual yo estoy sometido, porque el Señor nos va a decir: sí, lo entiendo, claro que lo entiendo, porque yo he pasado por ahí, por esa situación, y no solamente por esa situación, sino por situaciones mucho peores. Así que tenemos un Dios que puede entendernos y que se compadece de nosotros, y no solamente se compadece de nosotros, sino que dice la Biblia que es poderoso para socorrernos en nuestra necesidad. Y por eso Dios ha dejado en la Biblia este pasaje en el cual el Señor Jesús es tentado. Y no solamente por eso, sino también para que sepamos que la tentación se puede vencer. Porque Jesús venció la tentación. Y Jesús no venció la tentación usando su poder sobrenatural, sino que Él venció la tentación usando cosas que Él tenía y que tú y yo también tenemos, usando la verdad de su palabra y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es algo que también tú y yo tenemos. Tenemos la verdad de la palabra de Dios para contrarrestar los dardos de la mentira del enemigo. Y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos fortalece y que nos ayuda en nuestras debilidades. No tenemos por qué caer en la tentación, no tenemos por qué pecar. Pero podemos caer y podemos pecar y muchas veces fallamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? La Biblia dice, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? La Biblia dice, y Juan un poquito más adelante dice: hermanos, hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en este versículo,
Dios nos muestra y nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, hagamos a este versículo las preguntas que hemos dicho anteriormente. ¿Qué es lo que podemos conocer en este versículo acerca de Dios, acerca de su carácter, acerca de su naturaleza? Pues lo que conocemos y lo que Dios nos revela en este versículo es que Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios perdonador. Él es fiel y justo, dice, para perdonar los pecados. Y esto es algo que Dios quiere que nosotros conozcamos a través de su promesa. Dios perdona el pecado. Y no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. Y a través de este versículo, Él quiere que nosotros conozcamos y que nosotros sepamos que su capacidad de perdonar es mucho mayor que nuestra capacidad de pecar. Que no hay ningún pecado que podamos cometer que Dios no pueda perdonarnos. Y que este perdón está disponible para todo aquel que viene a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios nos muestra en este versículo, que Él es un Dios que perdona y que puede perdonar y que nos perdona cualquier pecado si venimos delante de Él. Ahora, ¿cuál es la expectativa de Dios? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? La expectativa de Dios es que nosotros vengamos a Él y confesemos nuestros pecados. Él espera que vengamos a Él y que podamos abrir nuestro corazón delante de su presencia. Podemos esconder, hermanos, cosas de los hombres, de nuestros familiares o de nuestros amigos, pero no podemos esconder nada delante de Dios. Delante de Él todas las cosas están abiertas. Y Él espera que vengamos a Él y que no tengamos miedo de confesar delante de Él nuestros fracasos, nuestros errores. Lo que Dios espera es que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento y confesando nuestros pecados. Y si hacemos eso, si confesamos nuestros pecados, el versículo dice que Él es fiel y justo. No solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Dios me perdona. Y no solamente me perdona, dice este versículo, que me limpia. Y esto, hermano, nos habla acerca de restauración, nos restaura. Y como en la parábola del hijo pródigo, ¿recordáis? Aquel muchacho que viene a su padre de una manera osada, sin ningún tipo de respeto, y le pide la parte de la herencia que le corresponde, y esto es un insulto a su padre, es una ofensa a su padre. Pero su padre le da la parte que le corresponde, y este muchacho se va a una región apartada, a un lugar lejano, lejos de su padre, y allí desperdicia sus bienes viviendo perdidamente, hasta que llega a una situación crítica en su vida, en la cual él se ve en una situación cuidando cerdos y deseando alimentarse con la comida de los cerdos. Y en esa situación dice la Escritura que él vuelve en sí y él se arrepiente. Y él dice: he pecado. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y él se levanta y él se dirige a la casa del padre. Y cuando está llegando, dice que el padre está esperando. Y cuando ve a su hijo a lo lejos, dice que él corre hacia su hijo, va corriendo a su hijo y se echa a sus brazos y se agarra a su cuello y le besa. Y lo que vemos, hermanos, es que el padre no solamente perdona al hijo, sino que lo restaura. Porque le besa identificándose como su padre, identificándolo a él como su hijo, y le da un vestido nuevo y pone un anillo en su dedo. No solamente lo perdona, sino que lo restaura a su posición anterior como hijo. Y eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando caemos, cuando pecamos, si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él no solamente nos perdona, Él nos restaura a la relación que teníamos antes con Él, a una relación de padre e hijo. Y eso es lo que Dios quiere, que vengamos a Él para que podamos recibir su perdón y su restauración. Y Él quiere que confesemos nuestros pecados. Y no solamente quiere eso, sino quiere que creamos que lo que Él dice en este versículo es verdad, que Él nos perdona de nuestros pecados. Así que, hermano, yo no sé
cómo tú te puedas encontrar en esta mañana. Tal vez tú te encuentras en esa situación en la que ves que hay algo en tu vida que anda mal, que has fallado al Señor, que has cometido algún pecado y que tu relación con el Señor no es la misma. Dios, a través de su palabra, nos revela esto y te revela esto en esta mañana, que Él es un Dios que perdona. Y que lo que Él espera de ti es que entres en tu habitación, que cierres tu puerta y que abras tus labios y confieses delante del Señor tus fracasos y tus pecados. Y Él te va a perdonar y Él te va a restaurar. Amén. Vamos a ver un último ejemplo. El último versículo que quiero que veamos se encuentra en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Este versículo dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muy bien, hagamos lo mismo que hemos hecho con los dos versículos anteriores. Hagámosles estas dos preguntas. En primer lugar, ¿qué nos está revelando este versículo o esta promesa acerca de Dios? Lo que nos revela Dios a través de esta promesa es que Dios es un Dios que se interesa por nosotros y por las cosas que nos cargan día a día. Que Dios no es ajeno a nuestra necesidad ni a nuestra preocupación. A Dios le interesa cada detalle de la vida cotidiana de sus hijos. Esto es lo que Dios nos revela en este versículo. Pero no solamente esto, lo que este versículo nos revela es que Dios es un Dios que tiene cuidado de los suyos, que Dios tiene cuidado de ti. Hermanos, si entendemos esto, si creemos esto que Dios nos revela acerca de Él mismo, que Él tiene cuidado de nosotros, como decíamos hace un par de semanas cuando veíamos el Salmo 23, si Él tiene cuidado de nosotros, entonces no tenemos que tener preocupación ni temor en cuanto a las cosas que nos puedan faltar, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él tiene cuidado de nosotros. No nos va a faltar las cosas que necesitamos. Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 26 dice: mirad, le dice a sus discípulos, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más? ¿No vales tú mucho más para el Señor? Hermanos, si entendemos esto, esta verdad de que Dios cuida de nosotros, hermanos, podemos cantar con gozo y con seguridad, unirnos al coro de este himno antiguo y decir: si Él cuida de las aves, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. El que las sustenta, y no solamente sustenta a las aves, sino que sustenta todo el universo con el poder de su palabra. Él también es el que te sustenta a ti y te dará el sustento que necesites y que necesitemos en cada momento. Dios revela que Él es un Dios que cuida de nosotros. Y si Él cuida de nosotros, como veíamos también hace un par de semanas, no solamente no tenemos que temer en cuanto a lo que nos pueda faltar, sino tampoco en cuanto a lo que nos pueda pasar. Y en este momento hay mucha gente que tiene temor a lo que le pueda pasar y que tiene temor al futuro, a lo que tenga que afrontar. Pero hermano, Dios cuida de nosotros. Y si Él cuida de nosotros, no tenemos que tener temor a lo que nos pueda faltar, ni tampoco a lo que nos pueda pasar. El que cuida a nosotros es el Dios Todopoderoso, el que está sentado en el trono y gobierna cada situación y cada circunstancia de nuestra vida. Eso es lo que este versículo nos revela acerca de Dios, que Dios se interesa por nuestras necesidades, que Él se interesa por nuestras cargas. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Qué es lo que nos muestra en este versículo que Él espera de nosotros? Pues lo que nos revela este versículo y lo que Él espera de nosotros es que yo y que tú echemos nuestra ansiedad sobre Él. Que yo traiga delante de su presencia las cosas que me preocupan. Él no espera que yo lleve mi carga solo, sino que lo que Él espera es que yo venga delante de Él y deje mi carga completamente a sus pies. Él no quiere que yo ande por esta vida constantemente cargado. Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 28, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esta es una invitación que Jesús proclamó hace 2000 años en la tierra de Israel, pero es una invitación que está aún vigente, y es una invitación que sigue haciendo, y es algo que Él quiere que nosotros hagamos, que vengamos a Él, que si tú estás trabajado, estás cansado y estás cargado, acudas a Él, que acudas a su presencia, y Él promete que vamos a hallar descanso,
que Él nos va a dar descanso en ese lugar. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, preocupados, angustiados, sino sean conocidas vuestras súplicas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y si hacemos eso, dice, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él no quiere que tú andes con tu carga, con tu preocupación. Él quiere que tú traigas tu carga y tu preocupación a sus pies. Y esto es algo que nos revela este versículo, esta promesa de 1 de Pedro capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y lo más importante de este versículo, hermanos, no es que nosotros tenemos que traer nuestra carga delante de Él. Lo más importante que tenemos que saber no es eso. A veces nos quedamos con esto. Este versículo dice que tenemos que traer nuestras cargas delante de Él. Lo más importante que Dios nos revela y que quiere que nosotros conozcamos y creamos en esta promesa es que Él tiene cuidado de nosotros, que Él cuida de nosotros. Porque si entendemos esto, si creemos esto, hermanos, no vamos a tener ninguna dificultad, sabiendo que Dios cuida de nosotros y se preocupa por nosotros, de traer nuestra ansiedad y nuestra carga delante de Él. Pero si no creemos que Dios cuida de nosotros, entonces tampoco vamos a traer nuestras cargas y nuestra ansiedad delante de Él. Así que, hermanos, termino. Hemos visto 3 versículos y hemos examinado estos versículos a la luz de estas 2 preguntas. ¿Qué es lo que Dios nos muestra acerca de Él, de su naturaleza, de su carácter en estos versículos? ¿Qué es lo que nos muestra Dios acerca de lo que Él espera que nosotros seamos o hagamos en estos versículos? Y hemos visto 3 versículos en el cual encontramos promesas acerca de la salvación. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y amigo, de nuevo te digo, si no has conocido a Dios, si aún no has experimentado la verdad, no has venido al conocimiento de la verdad de Cristo Jesús, si aún no le has conocido como quien es Él, Salvador y Señor, yo te animo a que le busques, a que lo recibas como lo que Él es, porque Él no quiere que tú te pierdas, sino que vengas al conocimiento de la verdad, que lo conozcas, que tengas una relación personal con Él y que seas salvo. Hemos visto también una promesa que tiene que ver con el perdón y la restauración, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Hermano, si te encuentras así, hermano, no dudes, Dios quiere perdonarte. No sigas en una relación en la cual tú sientes que no estás bien porque has pecado, porque has fallado. Dios sabe que has fallado. Y lo que Dios espera es que tú vengas a Él y abras tu corazón y confieses tus fracasos, tus errores delante de Él, y Él te va a perdonar. Y no solamente te va a perdonar, te va a restaurar. Y lo que nosotros tenemos que hacer una vez que hacemos eso es creerle a Dios, creer que nos ha perdonado y creer que hemos sido restaurados a una relación íntima de Dios como nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y hemos visto por último una promesa que tiene que ver con el cuidado de Dios, con el interés de Dios por nuestra vida. Y yo no sé, hermanos, cómo tú te puedas encontrar en este tiempo, en un tiempo en el cual hay muchas personas que están angustiadas, preocupadas, turbadas con todo lo que hay a nuestro alrededor, con lo que está pasando y con lo que dicen que van a pasar. Hay corazones que están llenos de temor y de preocupación. Y no sé, a lo mejor tú también tienes algo de ese temor, o tal vez estás desanimado porque estás en casa y parece que esto sigue durando y sigue durando. Dios, hermano, no quiere que tú estés así, no quiere que estés turbado. Si estás así, aprovecha el tiempo, ven delante de su presencia, descárgate, trae tu carga, deja tu carga delante de tu presencia. Hermanos, yo te animo a que tú puedas hacer esto en este tiempo, en esta semana, y en este tiempo tú puedas hacer esto, que puedas aprovechar el tiempo. Estamos en nuestras casas, hay mucha gente que está encerrada en su casa y hay mucha gente que no sabe qué hacer para pasar el tiempo. Y si vas a internet y buscas, vas a encontrar que hay páginas que te dicen 30 cosas o 40 cosas que puedes hacer para pasar el tiempo. Yo creo, hermanos, que no tenemos que estar y en este tiempo para pasar el tiempo, sino aprovechar el tiempo. La Biblia dice, aprovechando el tiempo,
porque los tiempos son malos. Y yo te animo a que puedas aprovechar el tiempo, que puedas venir a la palabra del Señor y puedas hacer esto que hemos hecho hoy, en esta mañana. Hacerle preguntas. ¿Qué es lo que Dios me muestra en este pasaje que Él quiere que yo conozca acerca de Él? ¿Qué es lo que Dios me muestra en este pasaje que Él espera que yo haga, que yo crea, que yo sea? Y que vengas delante de su presencia y aproveches que tenemos más tiempo para pasar más tiempo también delante del Señor y ser tratados por Él. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar, que Dios te bendiga. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque en ella encontramos tesoros, encontramos tantos versículos en los cuales tú te revelas a nosotros y podemos conocerte más. Podemos conocer realmente cómo tú eres. Y podemos desechar las falsas ideas que tal vez haya en nosotros acerca de ti. Tú te revelas tal cual tú eres en tu palabra. Señor, y queremos conocerte, y gracias por tu palabra. Señor, y queremos, Señor, no solamente conocerte en tu palabra, no solamente oír y saber acerca de cómo tú eres, sino queremos, Señor, realmente también tener un oído para escuchar y entender qué es lo que tú esperas y deseas de nosotros. Y queremos ser oidores, pero no solamente oidores, hacedores. Queremos dar respuesta a lo que tú esperas y deseas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que ella, Señor, realmente quede en nuestros corazones, Señor, y podamos meditar en todo esto. Y que podamos, Señor, ser tratados por ti, ser tratados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu salvación. Padre, te alabo, Señor, y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dulce consolado, amigo amado, anhelo más de ti, ven a mi lado.
Muy bien, hermanos, pues llegamos así al final de nuestra reunión en esta mañana y simplemente terminar con algunos anuncios. No podemos recoger nuestra ofrenda como es obvio y como hacemos en nuestros cultos habitualmente. Aunque sí que, hermanos, quiero dar las gracias porque hay algunos hermanos que están haciendo sus ingresos en la cuenta de sus ofrendas y sus diezmos. Hay varios hermanos que han hecho eso y están haciendo eso. Y si hay algún hermano que quiera hacerlo así, pues podéis llamarnos a mí o a José María y os podemos facilitar el número de cuenta. Si no, pues podéis guardar vuestras ofrendas, vuestros diezmos en casa y podéis traerlos cuando pase todo esto y cuando podamos reunirnos. Por lo demás, hermanos, decir que seguiremos con nuestra reunión, nuestras reuniones de grupo de hogar a través de Zoom en esta semana y también con nuestro culto de oración. Durante estas semanas hemos tenido culto de oración, no hemos tenido un día fijo, sino que hemos tenido en varios días, en viernes, en jueves, pero vamos a poner un día y una hora fija para nuestro culto de oración. Y va a ser los miércoles a las 6:30. Así que yo te animo, hermano, a que si no te has unido, pues que te unas a estos tiempos. Es bueno que nos podamos juntar y orar al Señor, clamar, poner y elevar nuestras necesidades delante del Señor, orar por nuestro país, orar por su iglesia, orar por las necesidades que están a nuestro alrededor. Así que el miércoles a las 6:30 tendremos también nuestro culto de oración. Por lo demás, hermanos, espero que tengáis una buena semana, que el Señor os bendiga mucho y estemos en contacto unos con otros y orando también unos por otros. Que el Señor os bendiga. Los que vinieron a su cruz y se rindieron. Venid hoy, sus siervos, los que le amaron, los que tomaron su cruz y le siguieron. Adorarle toda su rey, proclamar con fe que Jesús es rey. Otra vez.
los que vinieron a su cruz se rindieron. Venid hoy, sus siervos, los que le amaron, los que tomaron su cruz y le siguieron. Though the tears may fall, my song will rise to you. Though my heart may fail, my song will rise to you. While there's breath in my lungs, I will praise you, Lord. In the dead of night, I'll lift my eyes to you. Though the waters rise, I'll lift my eyes to you. While there's hope in this heart, I will praise you, Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength. When I cannot see you with my eyes, let faith arise to you. When I cannot feel your hand in mine, let faith arise to you. God of mercy and love, I will praise you, Lord. Now you shine with glory, Lord of light. I feel alive with you. In your presence now I come alive. I am alive with you. There is strength when I say I will praise you, Lord. Oh, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord
comes my way.